Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Ocupa nuestro espacio de hoy dedicado a la entrevista el director del Instituto Teológico Compostelano, es don José Fernández Lago. ¿Qué tal, don José? Buenas noches, Hola. Bienvenido a La Bitácora. Buenas noches, muchas gracias. Es usted director del Instituto Teológico Compostelano. ¿Qué supuso para usted este nombramiento? Un paso más en mi dedicación al centro. Hace muchos años que soy profesor del centro y trato de servir a la gente que quiere estudiar teología. Porque depende de la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿no? Sí. ¿Y de qué se ocupa en sí, general el centro? Sí, nosotros estamos no afiliados, sino agregados a la Pontificia de Salamanca, de suerte que impartimos los estudios del segundo ciclo, la licenciatura inclusive, ¿no? Y ¿qué hacemos? Pues, en principio, transmitir conocimientos de teología o promover conocimientos de teología. Entonces, nosotros tenemos los estudios normales, que son los que han hecho siempre los que acceden al sacerdocio o que quieren conocer teología a un nivel superior, ¿no? Y también organizamos otros encuentros, como pueden ser las jornadas de teología de septiembre, para las que traemos personajes de alto nivel, de muy alto nivel, y salen las actas después. Y tenemos también las jornadas de primavera, las conferencias de primavera que estamos teniendo estos días sobre familia, fe y vida. Y después, de vez en cuando, presentamos algún libro, fruto de los trabajos de algunos miembros del centro, y queremos promover, ya digo, los conocimientos de teología. Es decir, que no solamente es para sacerdotes o futuros sacerdotes, claro, es también para seglares. Claro. Sí, es algo que el cardenal Quiroga promovió y realizó un par de años antes o 3 años antes de morir. Y que quiso separar lo que es el seminario del Instituto Teológico. Y entonces al Instituto Teológico acuden para razones de tipo académico, para cuestiones de tipo académico, del Seminario Mayor, de los franciscanos, si los hay, laicos también, algunas monjas, bueno. Sí, a lo largo de nuestra historia ha habido una asistencia de tipo plural. Sí. O sea, que cualquiera puede matricularse. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos los cursos de la mañana y en el mismo lugar también se ofrecen cursos de ciencias religiosas y también cursos de teología para laicos. No quiere decir que los laicos no puedan participar en ciencias religiosas o en lo de la mañana, sino que es cuestión de dedicación, de más o menos horas consagradas a eso. Por ejemplo, en el Instituto Teológico, en la Facultad de Teología, hay unas 20 horas de clase semanales. Y, en cambio, pues, en ciencias religiosas, pues hay 6 horas de clases semanales, y en los cursos de teología para laicos hay solo 2 horas semanales, ¿no? ¿Por qué un laico debe estudiar teología? ¿O qué debe llevarle a un laico a estudiar teología? ¿Cómo se justifica? Yo creo que hay una serie de preguntas que nos ofrece la sociedad de hoy, o que a uno se las hace su propia mente, a las que no da respuesta con lo que el mundo puede ofrecer. Los otros ámbitos de tipo técnico, de tipo más material, no ofrecen respuestas a esos interrogantes. En cambio, la teología sí que puede ofrecer respuestas a un montón de interrogantes de la persona. Es una invitación muy jugosa, ¿eh? Es una invitación muy jugosa, nada menos que encontrar respuesta a todos estos interrogantes que nos hacemos. Yo creo que es apasionante. Y de hecho, por ejemplo, estoy pensando ahora en las primeras generaciones de las personas que han
asistido a los cursos de teología para laicos y decían, es que a mí mi hijo me hace una serie de preguntas a las que yo no sé responder. O voy al catecismo, a la parroquia, y no sé cómo responder a aquello que me preguntan los chicos. Entonces quiero formarme. Ajá. Usted basó su tesis doctoral en las homilías de Orígenes. Sí. ¿Cómo se investiga en Orígenes? Porque Orígenes está muy al principio del cristianismo. Sí, bueno, pues yo considero que hay, siguiendo un poco la orientación que ha querido transmitirme o inculcarme mi director, el padre Orbe, que en paz esté, hay que escarbar, ir hacia abajo en los escritos de este señor, que son muchos, Y en realidad era un hombre que no estaba atado por nada, pensaba y veía lo que decía la Sagrada Escritura, relacionaba enseguida algo que había en el libro de los Números y ya veía en el Nuevo Testamento un enlace. Y bueno, todos esos enlaces no se presentan en la superficie. Lo denso está oculto a los ojos, algo así decía el Saint-Exupéry, el Principito. Lo esencial está oculto a los ojos. Hay que Permítame un inciso. Me llama la atención que muchos sacerdotes, miembros de la Iglesia, me nombran a Antoine de Saint-Exupéry. Sí. Hace unos meses, precisamente el obispo de Lugo. Ah. Sí. Monseñor Carrasco, sí. Carrasco Rouco también hizo alusión a Saint-Exupéry. Perdón por el inciso, pero es que me llamó la atención. Pues yo eso, incluso lo he dicho a algunas monjas, hace ya a lo mejor 15 o 18 años, que debían leer todas el Principito. Sí, para bajar un poco del estamento en el que uno se sitúa a veces, ¿no? Hay que... no sé, hay que abrir los ojos, hay que pisar tierra y tener, sí, horizontes abiertos, pero ser muy realista realmente. Esto lo conectamos también con Jesús de Nazaret, ¿no? Que dice, si no os hacéis como niños, hay que hacerse como niños, ¿no? Sí, yo creo, lo que no puede ser, uno es un niño en tiempo de ser adulto, ¿no? pero como niños, a la hora de respetar a los demás, de valorar a los demás y no ponerse uno en un estamento que a lo mejor no le corresponde. Más bien estar siempre abierto a la escucha. Y en ese sentido yo creo que el niño escucha, pero sí, no niñoide, pero sí niño. Pues como adultos, volvamos a Orígenes. ¿Es extensa la obra de Orígenes? Tiene comentarios a muchos libros de la Sagrada Escritura. Y no solo tiene esos comentarios, sino que algunos se han perdido. Pero hay algunos otros autores, como San Jerónimo o San Ambrosio, en donde se encuentra la doctrina de Orígenes allí clarísima. San Jerónimo en diversos libros le copia. Y también Orígenes también permitió conocer algunos, digamos, autores proscritos, como por ejemplo Celso, ¿no? Que sabemos lo de Celso, bueno, Celso, precisamente por la obra de Orígenes, por ¿no? Por eso, contra Celso se mete Orígenes, sí. ¿no? Y merced a las respuestas de Orígenes, sabemos lo que pensaba Celso, claro. ¿no? Claro, esto me trae a la mente ya otra cosa semejante, ¿no? Por ejemplo, por Orígenes, que escribió contra los gnósticos, como Ireneo, que escribió contra los gnósticos, pues por ellos conocemos cómo pensaban los gnósticos al dar a ellos la respuesta. Los gnósticos, que muchos católicos no sabemos o no se sabe porque no se hila, ¿no? El que muchos de los que estamos viviendo hoy a nivel de ideologías de estas extrañas, modernas, radicales, tienen su origen en los gnósticos, que han ido con el tiempo evolucionando. Sí, los gnósticos eran dualistas y al mismo tiempo consideraban que había algunas personas que ya habían nacido para eso.
aunque fuera para el mal. Los psíquicos no tenían posibilidad de salvación. Los psíquicos estaban así a medias, y los neumáticos, los del espíritu, esos ya, bueno, no tenían nada, no había nada que reprocharles, ¿no? Claro, esto de los gnósticos, en realidad venía a ser la salvación por el conocimiento, la gnosis, el conocimiento, ¿no? Ginosko, el verbo ese griego, significa conocer. Bueno, pues a partir de ahí ellos decían que el conocimiento les permitía alcanzar ellos mismos la salvación, ¿no? Y claro, la Iglesia no estaba de acuerdo con eso. Vino Jesucristo y les estropeó la teoría, ¿no? Porque Jesucristo vino a decirnos que... Sí, ya Jesucristo había ido esbozando eso. Después ellos surgieron por ahí queriendo considerarse la Iglesia verdadera y menos mal que algunos, como Ireneo, como Orígenes, les dijeron que no era así. Entonces, poco a poco, la Iglesia fue asumiendo la postura de estos señores y no la de los gnósticos. Las primeras herejías de la Iglesia precisamente son de los gnósticos, ¿no? Por ahí andaban. Marción y... el Marción y Valentín y Basílides, otros de estos, ¿no? Entonces, claro, y había también la de los judaizantes, que decían que todo tenía que pasar por la ley de Moisés antes de llegar a Cristo, ¿no? Y bueno, en tiempos posteriores a Cristo, llegamos a considerar, como dice San Pablo, que en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, sino uno en Cristo Jesús. Y Cristo vino para salvar al hombre, y entonces el hombre, por la fe en Cristo, obtiene por la gracia de Dios la salvación, pero no se obtiene por el cumplimiento de los 613 preceptos de la ley mosaica, como creían los judíos. Por eso, bueno, pues siempre decimos, ¿no?, que el cristianismo, el catolicismo, es una religión liberadora, que nos hace iguales a todos, y la única condición es cumplir el mensaje, ¿no? Que el mensaje además es amaos los unos a los otros, hacer el bien. San Juan ya en el capítulo 8 de su Evangelio dice que si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderos discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y bueno, y tanto San Juan, que recoge pues el mandato de Jesús de amarnos los unos a los otros, y que ese mandato como constitutivo de lo que es el cristianismo, ¿no? Porque si no amamos de verdad, entonces no apareceremos como discípulos de Cristo. Los judíos a Jesús le reconocen dos cosas fundamentales. Los judíos hoy, digamos, gente que se dedica al estudio científico, ¿no? Que era un gran maestro en parábolas, y además lo del amor a los enemigos, porque el perdón de los enemigos todavía lo asume gente por ahí, pero parece que lo del amor a los enemigos que fue original de Jesús, ¿no? Sí, es realmente una de las cosas más difíciles de cumplir, porque, bueno, efectivamente es normal amar a los amigos, que menos, pero es que a los enemigos, sí es realmente difícil. Bien, usted también tiene una dilatada faceta de conferenciante, de hecho nos decía que tiene preparadas ahora unas conferencias que tiene que dictar próximamente, y también como escritor, sus artículos son muy reconocidos. Últimamente está publicando sobre la dignidad de la vida humana, escribió pues un artículo que tuvo bastante repercusión hace un par de semanas sobre la defensa de la vida, contra el aborto. Sí, yo hace tiempo que comencé a escribir precisamente al percibir aspectos en nuestra sociedad que incluso le molestaban a uno, pensando un poco en los demás, ¿no? Y bueno, en ese sentido escribía algunos, pues a lo mejor podían considerarse de política, pero no era política partidista, era de la vida de la polis, de la ciudad, ¿no? Y desde luego otros
respecto de la vida humana. Enseguida, a lo mejor, los políticos dicen, esto no es vida humana. Digo, no es vida humana, llámenle como quieran. Yo digo que es una vida que al final del proceso nunca da un gato ni un perro. Se refiere al embrión. Claro. Digo, nunca da un gato ni un perro, sino siempre una persona humana. Que ustedes, para adaptar a su concepción, quieren cambiar lo que es persona, lo que es vida humana, digo... Bueno, utilizar eufemismos, claro, que se estila mucho sí, hoy en día. Como decir que es en otro estado de cosas, no quiero andar picando todo, pero como decir que una unión estable de hombre y hombre es matrimonio, eso va contra el mismo término. ¿No? O sea que hay cosas que dice uno, ¿hasta dónde puede decirlas un político y decir, pues esto es así ahora, a partir de ahora porque lo digo yo, o porque lo dice mi grupo, decreto, tal, sí. Por decreto. Digo, claro, si es cuestión de lenguaje, de semántico, eso será la Academia Española de la Lengua la que tenga que decir, como dice, uno mira el diccionario de la lengua y dice que es el matrimonio, es la unión estable de un hombre y de una mujer, etc., ¿no? Bueno, pero claro, eso de que la política se atribuya unos cometidos que no pertenecen a ella, y sobre todo cuando, por privilegiar a la mujer, en algunos casos a la chica, a la chica de 15 o 16 años, pues entonces son capaces de dar unas leyes que van contra la vida, Claro, decirle, o sea, una chica que no puede fumar todavía y lo que sí puede abortar, y bueno, no, tus padres no te van a comprender, ven aquí, ya te arreglaremos nosotros. Vamos, son cosas que a uno le ponen malo, y entonces yo he escrito en muchas ocasiones. Ahora, también uno tiene que medirse mucho a la hora de escribir, porque no siempre encuentra quien le publique el artículo, ¿no? ¿Ah, sí? O sea, uno tiene que medirse mucho. Claro, también yo trato de curarme en salud para no decir nada que pueda no ser justo. Y entonces que me digan, no, es que usted habla de este y este no ha hecho eso que usted dice. No, claro, yo ahí me mido mucho, ¿no? Pero, o sea, se autocensura de alguna manera, lógicamente, ¿no? Sí. Lógicamente. Sí. Así como autocensuro mi estilo y trato de que los artículos no sean largos para que se lean, o si son largos, que tengan unos epígrafes para que la gente pueda decir, pues voy a probar a ver si me agrada esa parte, y si no... Que no asuste pues la letra, el mogollón de letra, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Y, claro, uno tampoco puede ir contra la sociedad así, ¡paf! Pero yo creo que hoy, si preguntáramos a la gente, hay mucha gente que se mueve por España adelante, proclamando que la vida merece respetarse y que no puede haber leyes que vayan contra la vida. Claro, dice Edmund Burke que para que el mal prolifere, solo tienen los buenos que quedarse quietos. Entonces, quizá este tipo de sociedad que usted dice que sí, que hay muchos miles de personas que defienden la vida, pero quizá no la defienden públicamente por temor a que, bueno, pues que me señalen, no es políticamente correcto, mira, mejor me callo, que cada uno haya su conciencia. Quizá no hemos estado callados durante mucho tiempo. Sí. Y yo podría decir, en este sentido, que todavía los curas, que ya somos ceibos, sueltos, ceibes, célibes, pues entonces todavía somos un poco más libres. Pero yo he oído a algunas personas que me han dicho, es que yo esto no lo puedo decir porque tengo unos hijos, y entonces les van a ir a la carga a ellos. Lo que es triste es que porque uno tenga los medios en su mano, que pueda
censurar hasta cierto punto, o sea, hasta cierto punto sí, pero más allá no, lo que otros puedan decir. Digo, ¿hasta dónde puede censurar? Hombre, pues que lo que uno vaya a decir, pues que lo diga con cierta soltura, que no sea un ladrillo y cosas por el estilo. Hasta ahí sí, pero ya censurar porque no sea políticamente correcto, eso ya tenemos bastante con la política que ya nos censura bien. Es curioso que me diga esto porque yo soy muy consciente, hace muchísimos años que lo sé, que, por ejemplo, ir por la vida de católico, ustedes sí, no les queda más remedio. Quiero decir que ustedes ya, cualquiera que lo vea a ustedes ya saben que es un sacerdote y ya se espera que se pronuncie de determinada manera. Pero no ocurre esto con los seglares, y los seglares sí sufrimos y pagamos las consecuencias de ir por la vida de católicos manifiestamente, de defender la vida y además de hablar claramente y sin eufemismos. Y sí, pagamos las consecuencias. Sí, lo sé y por eso digo, ahí mi condición de célibe me vale mucho, porque yo incluso puedo decir, pues yo me resigno. Supongamos, si el gobierno dijera, en caso de no sé qué tal, se le retira la nómina y tal, pues claro, ahí nosotros podríamos decir, pues bueno, retirádmela, pero el padre de familia no lo puede decir. Claro. Y entonces lo sabe, y entonces dice, yo puedo renunciar a lo mío, pero lo de mis hijos no. Pero es terrible que hayamos llegado a esta situación, ¿no? Que efectivamente aquí, en nuestras modernas democracias occidentales, pues somos libres, porque nadie nos quema, nadie nos mete en la cárcel, pero sí sufrimos persecución de esta otra manera, ¿no? Sí. Con el silencio, con el vacío, con no te reseño este libro porque defiende la vida. Sí, claro. Bueno, yo hace poco todavía hablé en una homilía diciendo que claro que nosotros en esta sociedad occidental no sufrimos persecución a sangre, pero sufrimos otras persecuciones. Hace unos años a mí me daba pena el oír a lo mejor a los del gobierno que nos iban a subir la nómina. La nómina que es baja, o sea, que es baja, pero que nos iban a subir la nómina. ¿Y por qué? Porque lo que yo no quisiera nunca era que nos cerraran la boca de profetas que debemos tener los curas. Y los curas y los laicos comprometidos. Debemos ser profetas. Y profeta no quiere decir un hombre que anuncia el futuro, sino el que proclama la palabra de Dios, la palabra de otro, sería profeta. Proclama la palabra de otro, en este caso la palabra de Dios. Entonces, yo creo que nosotros debemos decir las cosas claras, con delicadeza. No, para decir las cosas claras no hay que ser impetuoso o por ahí perder los nervios, no. Pero decir las cosas como son, o al menos como creemos que son, ¿no? Y es lo que creo que podemos hacer y debemos. Y desde luego yo le animo a que siga escribiendo en ese sentido y le animo a usted y le animo a todos los sacerdotes, obispos, arzobispos y demás, porque para nosotros es un gran apoyo el que ustedes vayan o bien delante o bien a la par, sí, para poder seguir adelante. Yo defendiendo. Diría que tenemos que acompañar a las personas que asumen esa postura. En otros ámbitos tenemos que anunciar o tenemos que reclamar. En este caso, habiendo personas que están dispuestas a decir lo que deben, tenemos que acompañar. No como uno que dice, di lo que quieras, no. Yo suscribo eso también. En ese sentido. Y en su conferencia sobre el talante, el perfil del Papa Francisco, ¿qué nos tiene que decir? Mire, esa todavía original, la tengo, ¿no?, a medio preparar, sí, por eso le he dicho que estaba así un poco agobiado de tiempo. Sí. Y claro, a mí me parece, o sea, yo creo que nos ha traído un poco de agua fresca, ¿no? Con eso no quiero decir que Benedicto XVI no ofreciera, yo creo que cada papa
ofrece algo importante a la sociedad. En otros tiempos creímos que lo de Pío XII, yo según mi capacidad de niño, pero que era algo insustituible. Y vino Juan XXIII y trajo una bocanada de aire fresco, ¿no? Y después vino Pablo VI y trajo también lo suyo, y Juan Pablo I lo suyo, y Juan Pablo II, y ahora Benedicto XVI, pero ahora parece que necesitábamos algo que viniera de otro lado, o sea, más allá del charco, ¿no? Y que entendiera otra sociedad. Después, el ser jesuita lleva consigo el que será una persona, digamos, segura, pero al mismo tiempo culta y que ha hecho otros estudios que también interesa tenerlos. Después los jesuitas se mueven por un lado y por el otro y por el otro porque tienen casas en un lado y en el otro, conocen lenguas, conocen otras mentalidades y yo creo que el corazón de aquel cardenal Bergoglio, el corazón estaba muy en su sitio y era muy sensible. Y una persona sensible pues, es necesaria para nuestra sociedad y una persona que predique con el ejemplo, porque esa es otra cosa, ¿no? Eso uno puede hablar, pero al mismo tiempo dar testimonio con la vida, si no, de nada vale lo que diga. Hoy, como no haya testigos, como uno no sea testigo, ya puede tener un pico de oro como el Crisóstomo, sí. Puede hablar como el Crisóstomo, y que no le harán caso, ¿no? Recuerdo el día de la fumata blanca que salió elegido, estaba usted sentado en aquella esquina el día que hicimos el programa, que sabíamos todavía muy poquito porque fue inesperada su elección, ¿no? Sí, era inesperado, inesperado para nosotros. Da la impresión de que los padres del anterior cónclave sí. Podían imaginárselo, porque parece que junto a Benedicto XVI, vamos, al Papa Ratzinger, sí. Junto al Cardenal Ratzinger, estaba él con bastantes sí. votos. O sea que ya la gente veía que eso era necesario. Lo que pasa es que Benedicto XVI, Ratzinger, era un fuera de serie. Y no se podía dejar pasar. Ya. Dice, bueno, esto va a estar unos cuantos años. No esperaban que después se le dimitiera, pero tampoco esperaban que pudiera vivir muchos años más, lo normal, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a situar y el otro quedó en la recámara. El Espíritu Santo se lo reservó para sí, otra ocasión, ¿no? Y sí. Yo creo que es un momento, le ha dado así un aire fresco a nuestra Iglesia, que mucha gente lo estaba esperando. Claro, eso no quiere decir que no vaya a tomar las cosas en serio, no. Nada de alegrías, nada. Alegre sí que es, que por cierto, y esperanzado. Que por cierto, yo creo que hay que decirlo, porque es que muchas personas acaban de descubrir, bueno, que hay papa y que este papa como que es diferente. Tampoco no, efectivamente es mediático, salen los telediarios más que otros quizá, porque vivimos en otra época también más de la televisión y de todas las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero bueno, si leemos, por ejemplo, que yo estaba repasando estos días atrás la Populorum Progressio, pues bueno, lo que nos decía el papa la semana pasada sobre la pobreza, sobre los pobres, sobre el reparto, sobre la crisis, y ya nos lo decía, efectivamente, ya está dicho. Entonces yo le pregunto, ¿deberíamos leer más las encíclicas? Yo creo que sí, porque al menos decir, bueno, esto hoy podría ofrecer luz, porque vamos, puede haber algún aspecto que no esté... que si Pío IX, que si el comunismo, tal, pues a lo mejor eso no es hoy lo que puede privar, pero la justicia social, claro. Eso es algo que tiene que estar ahí. Los deberes de los obreros, de los empresarios. Claro, es que y los de los empresarios y los de los obreros, sí. Porque, claro, esa actitud de decir, no,
aquí somos obreros y el Día del Trabajador es de la clase obrera nada más, pero frente al otro. Yo creo que los empresarios también trabajan, porque no pueden abrir caminos si no trabajan, ¿eh? O sea que hasta el ladrón trabaja. El ladrón tiene que buscar el modo a ver cómo, ¿no? O sea que yo creo que la persona que está en liza trabaja siempre, ¿eh? Pero hay encíclicas que vamos, Mater Magistra, esta otra Populum Progressio. Yo me acuerdo claro, el progreso de los pueblos. Yo enseguida dije, en aquel tiempo que no estaba tan así en el ajo, pero dije, claro, es que Estados Unidos parece que marca a los países estos americanos, les marca el precio de compra y el precio de venta. Cuando le compra, marca el precio. Cuando le vende, marca el precio. Y claro, entonces es una llamada al que tiene el poder para que atienda a los más débiles. Y desde luego hay llamadas a los más débiles para que también respeten a los demás. Creo que es algo obligado. Don José, pues hemos agotado el tiempo, pero antes de decirle hasta otro momento, quiero que ponga el broche final, algo que no le haya preguntado, que son muchas cosas, algo que considere que debe decir antes de irse. Uy, yo diría tantas cosas, pero sí, por un lado, me agradaría que los medios estuvieran al servicio de la verdad. Cualquiera puede considerar, pero bueno, al servicio de la verdad. Y que se ofreciera siempre posibilidad a la gente de poder presentar ante la sociedad algo interesante y nuevo, ¿no? Y después que cada uno de nosotros tome en serio la vida, en el sentido de que, claro, al menos yo lo hago con la visión cristiana, ¿no? De unos horizontes abiertos como algo que tenemos que realizar en este mundo, pero que no se acaba con la muerte, sino que va mucho más allá. Según esto, pues yo tengo que orientar mi camino de suerte que me lleve allá. Estupendo, me parece un mensaje constructivo y esperanzador. Don José, pues muchísimas gracias y hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta la próxima Bitácora. Que sean felices.